de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Voy a leer del versículo 50 al 58. Dice, esto es la palabra inherente del Señor. La palabra de Dios dice, pero esto digo, hermanos, que la carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se viste en incorrupción y esto mortal se viste en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido en incorrupción y esto mortal se haya visto vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la enseñanza del apóstol Pablo en esta carta hacia nosotros, inspirado por tu Espíritu, por el Espíritu Santo, que nos enseña y que nos ilumina y que nos da entendimiento, Señor, de lo que está escrito aquí. Pedimos, Padre, que nos hablas y que podamos poner esta porción tan práctico en acción en nuestra vida. Danos, Señor, el entendimiento para que podamos actuar, Señor, apropiadamente a lo que está escrito. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues los corintios eran recipientes de una carta, una de las cartas yo creo que más maravillosas en todo el canon del Nuevo Testamento, porque contiene tanto acerca de la iglesia. En mi opinión es la carta más informativa, la carta más importante en cuanto a la vida de la iglesia en toda la Biblia. Es una carta rica en eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, aunque era una iglesia imperfecta, con líderes imperfectos, así como todas las iglesias aún hoy en día, con miembros imperfectos y con líderes igualmente imperfectos. Pero es una de las cartas más largas en el Nuevo Testamento y cubre una diversidad de temas. Cosas prácticas para la vida de la iglesia, también mostrándonos cuán importante es ser parte de una iglesia local. Realmente, para decir que eres creyente en el Señor Jesucristo, es decir que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú perteneces a la iglesia de Cristo. Y Él te coloca en su cuerpo donde y como Él quiere. Dice en 1 Corintios 12 que nosotros estudiamos. Él nos coloca en su cuerpo, en una iglesia, hermanos, imperfecta. Una que tiene una diversidad de problemas, así como en la iglesia de Corinto. Pablo pastoreó esta iglesia por 1 año y medio, por 18 meses, y él se preocupa por ellos, porque él los ama. Y así él les escribe esta carta. Algo conocidos de ellos como iglesias, que ellos eran arrogantes, eran envanecidos, como es un término que se repite en esta carta muchas veces, envanecidos. Pero tenían muchos problemas que eran mucho más que eso. Y Pablo llegó a conocer de los problemas que él
habla de lo cual él habla en esta carta por ciertas personas, dice los de la casa de Cloé, y también ellos le escribieron una carta, y lo dice en capítulo 7, él les escribió una carta haciéndoles preguntas que él estaba contestando en esta carta que él los escribió. Uno de los problemas principales de la iglesia de Corintios es que ellos tenían dificultad de divorciarse del mundo después de ser convertidos, y eso es lo que iba frente de cada uno de estos problemas, que ellos no se podían dejar las cosas del mundo, las costumbres del mundo cuando ellos se convertían, y eso iba frente de todos los problemas que él está corrigiendo aquí en esta carta. Y como nosotros estudiamos los primeros 4 capítulos, en los primeros 4 capítulos ellos estaban enamorados con la sabiduría. Y en ese entonces seguían ciertos filósofos, porque es en Grecia, hubo mucha filosofía, como en Atenas y en Corinto. Y lo que más les gustaba, en cómo ellos pensaban, esos eran sus preferidos en ese entonces. O ellos seguían ciertos filósofos según lo que ellos querían. Y Pablo les reprende de la sabiduría. Estaban enamorados de la sabiduría del mundo. Y él les reprenda en capítulo 1, versículo 19, donde él dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego en 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. So Dios en su sabiduría no se dio a conocer al mundo por la sabiduría. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación de la cruz de Cristo es lo que está hablando. Y versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Son la sabiduría. Y luego también seguían en la iglesia ciertos líderes, como hacían en ese entonces, antes de ser convertido. Y él los reprende. Él dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Mirando que ellos estaban yendo tras de los líderes. Y no es por doctrina, no es por enseñanza. Toda la doctrina de todos ellos era bueno. Eran sus preferidos, como lo hacían en su vida mundana. Y él dice en capítulo 3, versículo 4, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos. Y Pablo les dice, no sois carnales en decir eso. No sois carnales. Dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero ciertamente, el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da crecimiento. Solo se está reprendiendo por seguir ciertos maestros, no por doctrina, no más porque era lo que ellos querían hacer. Luego en capítulo 5 vemos que hay inmoralidad en la iglesia. Inmoralidad y en esta iglesia abiertamente. Y Pablo trata con eso. Capítulo 6. Capítulo 6, ellos estaban llevando unos a los otros creyentes delante de tribunales de incrédulos. Los estaban llevando a corte. Y Pablo dice, no hay un justo que puede juzgar estas cosas entre vosotros, en vez de llevarlos a un corte de incrédulos. Ellos estaban haciendo eso. Capítulo 7. Hay preguntas del matrimonio después de ser casado, del matrimonio después de ser convertido. Y ellos están preguntando, si yo me convierto y estoy casado con un incrédulo, ¿qué es lo que hago? Y Pablo
dice, cuando tú te conviertes, tú te quedas en el estado en que estás. Si tú eres un esclavo, un esclavo. Si tú estás casado con un casado. Él lo explica todo acerca del matrimonio en capítulo 7. Capítulo 8 a 10, él habla de las áreas grises, de las libertades que nosotros tenemos en Cristo, que en las cosas, y nosotros vimos en el fumar, en el tomar y todo eso, ¿qué es lo que uno puede hacer? ¿Qué libertades tenemos nosotros? Pablo dice, yo no me hago esclavo de estas libertades. Yo mejor me rehúso usar mis libertades para la causa de Cristo. Y él dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre para Cristo Jesús. Yo no lo dejo gobernar mi carne, mi cuerpo, yo lo gobierno. Las áreas grises que son nuestras libertades en Cristo, que incluye comiendo carne sacrificado a ídolos. Y vimos ahí qué es lo correcto en cuanto a comer carne sacrificado a un ídolo delante de un hermano más débil. Y podemos poner todo tipo de ejemplos de nuestras libertades en eso. Vimos eso en capítulos 8 a 10. Capítulo 11, vimos los roles del hombre y la mujer en la sociedad y también en la iglesia. Y vimos con la énfasis en el rol del liderazgo varonil. Y al fin del capítulo vimos una reprendida en cuanto a la cena del Señor. Y hay instrucciones ahí. Luego vimos en capítulo 12 a 14, vimos la enseñanza de los dones espirituales. Que cada uno que es bautizado en el Espíritu Santo es dado dones espirituales. Cada uno en cuanto se convierte es dado dones espirituales, tiene dones espirituales para el provecho de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. La edificación, vimos esa palabra repetidamente en esos capítulos. Edificación, edificación. Habla como somos un cuerpo y cada quien en el cuerpo tiene dones espirituales que se trabajan mutuamente ejerciendo sus dones. Y vimos que ejerciendo sus dones en el contexto del amor. Capítulo 13, el capítulo del amor, es en el contexto de usar los dones espirituales. Y en capítulo 14 habla específicamente en el contexto del servicio de adoración. Todo eso, todos esos problemas llegan por no querer divorciarse de lo que era el mundo en sus vidas antes. Y eso nos lleva a capítulo 15, donde Pablo los regresa al evangelio, a lo que ellos oyeron, a lo que ellos creyeron y a lo que ellos recibieron y en lo que perseveran. Eso dicen los primeros 3 versículos de capítulo 15. Los regresa al evangelio y a un tema que era la pregunta dentro de muchas de las iglesias en ese tiempo, es ¿qué pasa con los que mueren? ¿Qué pasa con los que mueren y los que viven en lo que se llama la resurrección? Porque cuando habla del evangelio, está hablando de parte del evangelio es la resurrección. Que Él murió por los pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es el evangelio. Muchos están diciendo, ¿qué pasa con los que muertos en esta resurrección y también los que viven cuando eso ocurre? ¿Y cómo será esta resurrección? Esto era el problema de muchos cristianos por la cultura en que ellos vivían. En ese entonces, especialmente en Grecia, la cultura creía que todo lo físico era malo. Todo lo físico era malo, lo espiritual era bueno. Y pensaban, ¿cómo es que en escapar este cuerpo malo, con morir, que Dios lo va a resucitar? Ellos no entendían eso. Porque ellos tenían un entendimiento erróneo acerca de lo físico y lo material. Para ellos no tenía sentido y muchos lo negaban. Si ves en capítulo 15, versículo 12,
Dice, pero si se predica que Cristo se resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y luego versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Hay un problema. Pablo está diciendo, hay un problema. Porque si no hay resurrección, Cristo no resucitó. So Pablo da su defensa en decir, si hay resurrección. Y si Cristo no ha resucitado, el cristianismo es un fracaso. Es una farsa, es completamente una tontería, es lo que él dice, si Cristo no resucitó. Pero Pablo dice, sí resucitó, lo explica en versículo 1 a 11, que sí resucitó. Y luego en versículo 20 él dice, y Cristo es primicias de todos los que van a resucitar. Todos los que van a resucitar, y cada uno en su orden. So Cristo es primicias de todos nosotros que vamos a resucitar, es lo que él dice. Luego él explica la importancia de la resurrección en cuanto el fin. Que la resurrección es lo que inicia todos los eventos del fin hasta que el Señor viene para juzgar. Luego Pablo da un argumento práctico. Y eso del fin comienza en versículo 20 hasta versículo 28. En 29 a 34 Pablo da un argumento práctico que nosotros vimos acerca de la resurrección. Y él dice cómo es que si hacen bautismo por los muertos, cómo es que dicen que no hay resurrección. Y también dice, ¿cómo es que nosotros vamos a sufrir tanto? Él dice, que es porque nosotros peligramos a toda hora porque si no hay resurrección, no tiene sentido. Esos son los argumentos prácticos. Y comenzando en el versículo 35, interesante, hay dos preguntas acerca de la resurrección. Versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo es que resucita y cómo va a ser el cuerpo? Porque ellos estaban pensando mundanamente o pensando que este cuerpo es lo que se va a levantar. Él dice, necios, están pensando mal. Y luego dicen, lo que siembra una semilla no es un árbol que tú siembras, sale un árbol. No, siembras una semilla que muere, que se deshace y sale algo completamente diferente. Y eso lo explica cómo será el cuerpo. Tremendo enseñanza hasta capítulo 49, que nosotros ya vimos. Y ahora llegamos a la conclusión de este capítulo. Lo que vimos, capítulo 50, versículos 50 a 58. 50 a 58, lo que acabo de leer. Este párrafo nosotros vimos que se divide en tres partes que fueron 3 sermones, 3 títulos. El primero era la transformación. Versículo 50, pero os digo, hermanos, que la carne ni sangre puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción, la incorrupción. Está diciendo que este cuerpo no es adecuado para heredar el reino de Dios o para entrar en el estado eterno. Este cuerpo. Y luego dice el 51, y aquí os digo un misterio. Y vimos que el misterio, lo que habla cuando la palabra de Dios habla de un misterio, está hablando de algo que no fue conocido, que ahora está revelando. Está diciendo, les voy a dar una revelación nuevo. Algo que estaba escondido en el Antiguo Testamento, que no se hablaba en el Antiguo Testamento, pero que ahora se habla. Les voy a decir un misterio. Y no la resurrección, porque la resurrección sí se hablaba en el Antiguo Testamento. Dice un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Oh, wow. Ese es el misterio. ¿Qué es? Dice, ¿qué es este misterio? En un momento, abrir y será de ojo, a la final trompeta, porque se toca la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros, Pablo pensaba que él iba a estar vivo, seremos transformados. Eso es el arrebato de la iglesia. Está hablando de la iglesia aquí.
está hablando de la iglesia, seremos arrebatados. Esa es la transformación. En un momento, abrir será de ojo, final trompeta, se tocará la trompeta, los muertos se levantan incorruptibles y nosotros que somos corruptibles seremos cambiados. ¿Por qué? Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción, esto mortal se vista en inmortalidad. Claro, claro, así es. Luego, tenemos que ser cambiados, tenemos que ser capacitados para vivir en el estado eterno. Y la semana pasada vimos la victoria. Primero la transformación, versículo 50, perdón, versículo 50 53. Luego, lo que vimos la vez pasada es la victoria. La victoria. Dice, cuando esto sucede, versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido en incorrupción, este mortal se haya vestido en inmortalidad. ¿Cuándo es eso? A la sonada hay un momento, abrirse la de ojos, sonar la trompeta. Ahí es cuando, y eso está diciendo. Y cuando este corruptible se haya vestido en incorrupción, este mortal se haya vestido, entonces se cumplirá. La palabra que está escrito en Isaías, como vimos, sorbida es la muerte en victoria. Está diciendo, la muerte es vencido. Eso es la victoria. Vencido. Como dice, ahora podemos burlarnos de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque fue vencido. Podemos burlarnos. Y luego dice, versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Vimos eso. Lo que quiere decir, porque el Señor Jesucristo cumple la ley, ¿ok? Quita el pecado, trata con el pecado, nos quita el pecado, nos viste en su justicia, quita el poder del pecado. Y sin pecado no hay muerte. Es lo que está diciendo. El problema es el pecado, es transgresar la ley. Y Jesucristo vino, cumplió la ley, poniendo eso a nuestra cuenta. Dice que quita el poder del pecado, la muerte es vencido. ¿A quién podemos dar gracias por esto? Versículo 57. Por el Evangelio. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Toda la gracia le damos a Él por la promesa de la resurrección en el Señor Jesucristo. La conclusión. Eso nos trae a nuestro versículo de hoy. Todo eso era introducción a nuestro versículo de hoy. ¿Ok? Nuestro versículo de hoy es el desafío. Un versículo. Así que hermanos míos amados, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en Él, Señor, no es en vano. Ok. El desafío. Él comienza aquí con así que. Y lo que quiere decir eso, así que, therefore, en inglés, por lo que estudiamos, por el hecho que vamos a resucitar, por el hecho que eso es garantizado, que la ley ya no nos condena, el pecado ya no tiene poder para la muerte, porque Jesús cumplió la ley. Nos vamos a levantar en victoria por la resurrección en luz de toda esta verdad. Si realmente lo crees, hay que responder en una manera que demuestra la realidad de tu fe. Eso es lo que él dice en así que. Así que entendiendo todo esto, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer con esto?
¿Cómo va a impactar mi vida para hoy, para mañana, para la semana que entra, para el resto de mi vida hasta que yo me muero? ¿Qué hago con esta enseñanza de la resurrección? Eso es el contexto inmediato. El contexto inmediato es el capítulo 15, la resurrección. Pero hay otro contexto. Otro contexto que yo veo con este versículo es toda la carta. Todo lo que acabo de dar un resumen. Toda la carta es otro contexto de este versículo. Porque mirándolo bien, Pablo pudiera terminar este libro con este versículo. Este versículo realmente puede terminar esta carta. Porque es el desafío. De toda la doctrina, un versículo de aplicación. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque hay capítulo 16, donde él habla de la colección para los santos en necesidad en Jerusalén, habla de la generación de los hermanos, habla de sus colaboradores en la obra del Señor, de los planes futuros, de lo que Dios permite. Él habla cómo será la carta ahí. Pero este versículo y así que nos lleva a contemplar qué es lo que vamos a hacer con esto. No solamente la doctrina de la resurrección capítulo 15, pero todas las verdades que vimos en esta carta. Todas las verdades que son para la iglesia de Corinto y para nosotros. Así que, dice Pablo, luego él dice, hermanos míos amados, hermanos míos amados. Uno dice, wow, ¿cómo? Y ¿a quién está hablando? A la iglesia de Corinto. A la iglesia Corinto, a los corintios, con todos los problemas que vimos en esta carta, problemas con la teología, problemas con su comportamiento, problemas con el pecado, y él los dice, mis amados hermanos. Él los amaba. Era una iglesia difícil, era una iglesia pecaminosa, como todas las iglesias se puede decir. Pero él los amaba. Él los amaba tanto que los escribió 4 cartas. 4 cartas. Una carta antes de esta es la carta perdida, que se menciona aquí en 1 Corintios. Luego escribe 1 Corintios de Éfeso. Y luego, después de 1 Corintios, habla lo que se llama la carta severa, donde los da bien fuerte, que no es parte del canon de la escritura. Y luego escribe 2 Corintios de Filipos, de Macedonia. Los ama tanto que él les escribe 4 cartas preocupado por ellos. Y así, hermanos, es como debemos amar a nuestra iglesia. Aunque somos débiles, hay que seguir amándolos. Como Pablo los ama, se preocupa por ellos. Él dice aquí, así que, hermanos míos amados. Así que, hermanos míos amados, en luz de esto, ¿cómo vamos a vivir? Y Pablo les desafía en 2 áreas. En su doctrina, su teología, y en su vida práctica, lo que ellos hacen, en la manera que ellos viven. Pablo dice, así que, hermanos míos amados, estar firmes. Firme es esta palabra, hedrios, literalmente habla de estar sentado en una silla. Estar plantado en una silla, sentado en una silla, firme, plantado, firme, establecido. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Y esto da referencia a nuestras convicciones, a las convicciones nuestras, a tu doctrina, a lo que tú crees. Porque los corintios estaban siempre vacilando, inestables en lo que ellos creían.
que nosotros tenemos que tener convicciones firmemente establecidos acerca de la resurrección en el contexto inmediato, en este capítulo, y también en todas las verdades explicadas por esta carta. Pablo está diciendo, así que, hermanos míos, estar firmes, tener convicción, plantados firmes en lo que ustedes creen. Que tu vida está marcada con convicciones firmes. Y hermanos, eso es importante. Que nadie viene y por cualquier cosa tú cambias en la manera que tú crees. Que no fácilmente te pueden engañar o desviar con otro pensamiento. Mira lo que dice en 1 Colosenses 1, capítulo 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice que debemos permanecer fundados, firmes en la fe, sin mover de la esperanza del evangelio. Tener convicciones sólidos en cuanto a lo que tú crees. Igual aquí, 1 Corintios 16, versículo 13. Velar, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Sólidos, convicciones personales acerca de la resurrección y acerca de todo lo que Pablo desarrolla en esta carta. Porque como te digo, hay contexto inmediato, que es el capítulo 15, y hay contexto de toda la carta. Eso es tremendo. Y luego dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Constantes. Esta palabra casi sinónimo con firmes, comunicando la misma idea. La palabra tiene su raíz en kenitos. Kenitos es de mover, motion. Amatakenitos es la palabra de no moverse. De no moverse. Esto es el único lugar que se usa esta palabra en todo el Nuevo Testamento. ¿Okay? El único lugar donde se halla esta palabra. Que no te mueves, que no te desvíes, de ser inmóvil, no moviendo de tu posición, de lo que tú crees. Es como dice Pablo en Efesios 4:14, no seas como niños fluctuantes yendo detrás de todo tipo de doctrina. No seas inmovibles, constantes. Como dice en Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No te dejas ser engañado, como vimos en versículo 33 de aquí, este capítulo. Pablo nos desafía. Nos desafía primeramente doctrinalmente, estar firmes y constantes en tus convicciones. Hermanos, van a venir, te van a contar cosas acerca de la resurrección que realmente no pueden apoyar con la escritura. Van a venir y te van a hablar cosas acerca de todo lo que vimos en esta carta. Acerca de la ley, acerca del matrimonio, acerca de nuestras libertades en Cristo, acerca de lo que es el liderazgo varonil, el liderazgo en la casa, en la iglesia, cosas acerca de la cena del Señor. Todas estas áreas van a venir y tratar de cambiar tu pensamiento. Y Pablo está diciendo, quédense firmes, inmovibles, que no se mueven de lo que creen. Los desafía. Y a los corintios, para ellos, el deseo de Pablo, que no sean engañados y que no caen en enseñanzas falsas.
a retener lo que han aprendido de Él, y nosotros también, a lo que fueron enseñados, que no se mueven con lo que viene, con los cambios de la cultura, y que se plantan firmes aún en la persecución, porque va a venir persecución, van a comenzar a hablar otras cosas. Uno tiene que tener convicciones como creyente, que estas verdades son eternas, no pasarán. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, todo se va a cumplir en mi palabra. Mateo 5:18. Aférrate a tu fe, aférrate a tus convicciones, aférrate a las verdades de Dios revelado en su palabra. Es lo que está diciendo Pablo. Por eso digo, no solamente es el contexto de la resurrección, es el contexto de todo el libro de 1 Corintios. Por eso digo que es tan rico, tan maravilloso esta carta. Estar firmes y constantes, el primer desafío aquí de tu doctrina. Luego dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Esto es en lo práctico, como tú vives. Okay. Pablo está diciendo, en luz de las verdades de la resurrección y las verdades de la sana doctrina de la palabra de Dios, en luz de esto, dice, estar firmes y constantes, creciendo. Esa palabra me gusta mejor como la Biblia de las Américas lo traduce, y las Biblias en inglés es abundando, abounding, abundando en la obra del Señor siempre. Esto es lo práctico. Voy a usar esa palabra, abundando, me gusta mejor. En la doctrina, él dice estar firmes y constantes. Firmes y constantes. En la vida práctica, atarearse. Trabajar duro. Trabajar duro. Esa palabra abundando es perisuo en el griego. Perisuo habla de trabajar hasta el punto de agotamiento. Agotamiento. Hasta exhaustion, como dice. Siempre abundando en la obra del Señor. En una vida entregado a la obra del Evangelio hasta agotamiento. Como la verdad, hermanos, para eso existimos. Para eso existimos. Ser fiel al Evangelio, así como fue predicado a ellos, como fue predicado a nosotros en la obra del Señor. Ocupaos, trabajando en nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12. Entonces está diciendo, basado en la verdad del Señor Jesucristo, que Él vive y reina hoy en día, y que Él es nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos sus siervos. Un día Él va a resucitar. Eso nos debe dar energía infinita. ¿Para qué? Para la obra del Señor. Pablo aquí está diciendo, no seas perezosos, pero con esfuerzo diligente en la obra del Señor siempre. Wow. Mira lo que Pablo dice a Afrodito. En Filipenses capítulo 2. Esto es muy interesante. Esto me maravilla como los padres de la fe trabajaban en la obra del Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Estamos en una guerra espiritual. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Él se preocupó porque ellos oyeron que él estaba enfermo. Así amaba la iglesia. No quería preocuparlos.
pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia a él, y no solamente a él, pero también a mí, para que yo no tuve tristeza sobre tristeza, porque si él se enferma a punto de muerte, yo voy a estar triste. Versículo 28, así que le envió mayor solicitud para al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y temer en estima a los que son de Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida, ¿para qué? Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí dice de Epafrodito que él se expuso exponiendo su vida para la obra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estar firmes, constantes, abundando en la obra del Señor siempre. Firme y constante tu doctrina, siempre abundando en la obra. Y les digo, hermanos, el resultado práctico de la sana doctrina es que vas a trabajar duro. Vas a trabajar duro en la obra del Señor. Eso es el resultado de sana doctrina. De sana doctrina. Es que tus esfuerzos, energías se utilizan para la causa de Cristo Jesús. Que sirves porque eres su siervo. Y que Él es tu Señor. Y así dedicas tu vida para la obra del Señor. Eso es si realmente es tu Señor. Unos dirán, ¿cómo es que puedo trabajar por el Señor? ¿Cómo es? Yo te digo, hay miles maneras que lo puedes hacer. Miles contextos. Esposos, en tu matrimonio, ¿qué? Ser firmes, constantes, abundando en la obra del Señor. En tu matrimonio. Papás, padres, con tus hijos, ser firmes, constantes, abundando en la obra del Señor siempre. En tu trabajo, sea lo que sea tu trabajo, hermanos, ser firmes, constantes, abundando en la obra del Señor siempre. En tu servicio en la iglesia, igual. En tu vida personal, ser firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Amando a los hermanos en la congregación. La obra del Señor. Constantes, firmes, abundando siempre en la obra del Señor. Pero unos días, él me cae mal hoy. Me vio, yo no sé, es raro, y me miró mal. Otro día, es bien alegres, hermanos. Constantes, hermanos. Firmes. Que no cambia tu actitud hacia tu hermano. Que lo amas siempre, pasa lo que pasa. Pero hablan de mí. Hermanos, yo creo que hablan de mí más que cualquier otra persona. Y a criticar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Yo tengo que estar firme, constante, siempre abundando en la obra de Dios. ¿Y qué es la obra de Dios? Amar a los que Él engendró. Por todo el Nuevo Testamento nos habla acerca de cómo podemos servir en la obra del Señor. Y hermanos, eso es lo que el Señor espera de nosotros como creyentes. Y hay muchos ejemplos. Ejemplos como Pablo. Ejemplos como los colaboradores de Pablo, Epafrodito y otros. Y el mejor ejemplo es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Quién era más constante, más firme? Pero Cristo Jesús, abundando, trabajando hasta agotamiento, exhausted. Hermanos, en tu doctrina, estad firmes, constantes. En lo práctico, siempre abundando en la obra del Señor. Trabajar hasta agotamiento. Porque tal trabajo, hermanos, no es en vano.
Aquí dice, versículo 58, sabiendo, nosotros tenemos que saber algo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque es para el Señor, es para su gloria. Toda tu vida es para la gloria del Señor. A eso existimos, hermanos. Tu vida es corto. Mi vida es corto. Solamente tenemos una chance, una oportunidad de hacerlo. Nosotros después que morimos no podemos regresar. Sabes que no lo hice bien. Quiero regresar, lo quiero hacer bien. Cuando estás delante del tribunal de Cristo, no. Ya no hay chance. Hay una oportunidad. Efesios 5 dice aprovechar el tiempo porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo. No podemos regresar. Cuando te lleva, te lleva. Cuando mueres, te mueres. Ya no puedes regresar. Hermanos, Cristo ha resucitado. Y nosotros también nos vamos a levantar. Así nuestra vida ahora debe ser para Él. Siempre. Como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, para morir ¿qué? Ganancia. ¿Por qué? Porque yo sé dónde voy. Y yo sé que Él va a decir, buen siervo fiel. Me hiciste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Toda para su gloria. Tu obra no es en vano. Él está en control. Eso debe ser nuestro incentivo de nunca rendir a nuestro servicio al Señor. En todo contexto de tu vida. Es para Él. Es para Él. Por eso digo, es tremendo como Pablo termina esta carta. Y es como el fin de esta carta. Tremendo. Y damos gracias a Dios por lo que Él hizo. Y tenía más notas, pero los... Oh, aquí está. Quería saber dónde me voy. Y es a repetir, estar firmes, constantes, trabajar duro en el contexto inmediato, por la promesa de la resurrección, pero el contexto de la carta y también el texto de la carta, siempre abundando en la obra del Señor. Sabiendo, y nosotros sabemos, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así, hermanos, por los pocos años que nos queda, hay que ponernos firmes, no desviando en cuanto a nuestras convicciones, que es la fe. Y siempre trabajando para el Señor hasta cansancio, hasta que nos cansamos. Y luego trabajar más, porque nuestro trabajo en Él no es en vano. Es con un propósito. Y va a ser, el propósito es que va a haber resultados. Va a haber recompensa. Mira Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. En versículo 12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Wow. A recompensar a cada uno. ¿Según qué? Dice, según sea su obra. Según sea su obra. Firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esas tremendas verdades. Pedimos ahora, Señor, que nos preparas para el trabajo que tenemos delante de nosotros.
que nos purificas y nos haces útil, Señor, por medio de tu palabra. Perfectos, maduros, Señor, para hacer la obra, el cual tú nos has llamado. Gracias por el contexto del libro, por la carta, gracias por el contexto de la resurrección, que Pablo nos puede dar este desafío. Y no solamente es para los corintios, es para cada uno que se llama cristiano. Y pedimos hoy en día que nos das la fuerza, Señor, la convicción y el poder de hacerlo, por tu Espíritu que mora en nosotros. Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.